Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR en la que empiezo una nueva lectura, el gatito, una nueva lectura de Benito Pérez Galdós. He revisando, he hecho un vistazo por encima a las obras de Charles Dickens, que me gustaría leer algo suyo, aunque no vi nada reconocido y encima bastante poco. Bueno, voy a leerles una obra, una novela de Benito Pérez Galdós, a seguir con mi escritor canario. Es una obra emblemática suya porque yo creo que es una de las más conocidas de él, pero está incompleta. Pero me hace ilusión leerla porque es una de las más famosas que tiene, porque yo vi obras suyas de teatro en televisión. O sea, esto no sé si entero o serie, una de dos o la dos, no sé, no recuerdo bien. Bueno, creo que no, era una serie, perdón. Era una serie cuando habían dos canales de televisión aquí en España y yo la vi. No recuerdo con qué edad, pero yo la vi. Así que bueno, voy a leerles lo que pueda, lo que haya, lo que tenga, que a fin de cuentas es relajante. Esta es una primera parte, capítulo 1. A fin de cuentas, bueno, les hago compañía, les leo un ratito y a ver qué tal. Las noticias más remotas que tengo de la persona que lleva este nombre me las ha dado Jacinto María Villalonga, y alcanzan al tiempo en que este amigo mío y el otro, y el de más allá, Salamero, Joaquinito Pez, Alejandro Miquis, iban a las aulas de la universidad. No cursaban todos el mismo año, y aunque se reunían en la cátedra de Camus, separábanse en la de Derecho Romano. El chico de Santa Cruz era discípulo de Novar y Villalonga de Coronado. Ni tenían todos el mismo grado de aplicación. Salamero, juicioso y circunspecto como pocos, era de los que se ponen en la primera fila de bancos, mirando con faz complacida al profesor mientras explica, y haciendo con la cabeza discreta señales de sentimiento a todo lo que dice. Por el contrario, Santa Cruz y Villalonga se ponían siempre en la grada más alta, envueltos en sus capas y más parecidos a conspiradores que estudiantes. Allí pasaban el rato charlando por lo bajo, leyendo novelas, dibujando caricaturas o soplándose recíprocamente la lección cuando el catedrático les preguntaba. Juanito Santa Cruz y Miquis llevaron un día una sartén, no sé si a la clase de Novar o a la de Uribe, que explicaba metafísica, y frieron un par de huevos. Otras muchas tonterías de este jaez cuentan Villalonga, las cuales no copio por no alargar este relato. Todos ellos, a excepción de Miquis, que se murió en el 64, soñaron con la gloria de Siller. Metieron infernal bulla en el célebre alboroto de la noche de San Daniel. Hasta el formalito Salamero se descompuso en aquella ruidosa ocasión, dando pitidos y chillando como un salvaje, por lo cual se ganó 2 bofetadas de un guardia veterano, sin más consecuencias. Pero Villalonga y Santa Cruz lo pasaron peor, porque el primero recibió un sablazo en el hombro que le tuvo derrengado por espacio de 2 meses largos, y el segundo fue cogido junto a la esquina del Teatro Real, llevando
a la prevención en una cuerda de presos, compuesta de varios estudiantes decentes y algunos pilluelos de muy mal pelaje. A la sombra me lo tuvieron 20 y tantas horas y aún durará más su cautiverio, si de él no le sacara el día 11 su papá, sujeto respetabilísimo y muy bien relacionado. Ay, el susto que se llevaron don Baldomero Santa Cruz y Barbarita no es para contado. Qué noche de angustia la del 10 al 11. Ambos creían no volver a ver a su adorado nene, en quien por su ser único se miraban y se recreaban con inefables cosas de padres. Dulce cariño, aunque no eran viejos. Cuando el tal Juanito entró en su casa pálido y hambriento, descompuesta la faz graciosa, la ropita llena de sietes y oliendo a un pueblo, si su madre vacilaba entre reñirle y comérselo a besos. El insigne Santa Cruz, que se había enriquecido honradamente en el comercio de paños, figuraba con timidez en el antiguo partido progresista, mas no era socio de la revoltosa tertulia, porque las inclinaciones antidinásticas de Olózaga y Prim les hacían muy poca gracia. Su club era el salón de un amigo y pariente, el cual iban casi todas las noches don Manuel Cantero, don Cirilo Álvarez y don Joaquín Aguirre, y algunas don Pascual Madós. No podía ser, pues don Baldomero, por razones de afinidades personales, sospechoso al poder. Creo que fue Cantero quien le acompañó a Gobernación para ver a González Bravo, y éste dio al punto la orden para que fuese puesto en libertad el revolucionario, el anarquista, el descamisado Juanito. Cuando el niño estudiaba los últimos años de su carrera, verificóse en él uno de esos cambiazos críticos que tan comunes son en la edad juvenil. De travieso y alborotado volvióse tan juiciosillo que al mismo Salamero daba 15 y raya. Entróle la comezón de cumplir religiosamente sus deberes escolásticos y aun de instruirse por su cuenta con lecturas sin tasa y con ejercicios de controversia y palique declamatorio entre amiguitos. No sólo iba a clase puntualísimo y cargado de apuntes, sino que se ponía en la grada primera para mirar al profesor con cara de aprovechamiento, sin quitarle ojo, cual si fuera una novia, y aprobar con cabezadas la explicación como diciendo: yo también me sé eso y algo más. Al concluir la clase era de los que se le cortan el paso al catedrático para consultarle un punto oscuro del texto o que les resuelva una duda. Con estas dudas declaran los tales su furibunda aplicación. Fuera de la universidad, la fiebre de la ciencia le traía muy desasosegado. Juanito se reunía con otros cachorros en la casa del chico de tellería, Gustavito, y allí armaban grandes peloteras, los temas más sutiles de filosofía, de la historia y del derecho, la metafísica y de otras ciencias especulativas, pues aún no estaban de moda los estudios experimentales, ni el transformismo, ni Darwin, ni Hegel,
eran para ellos lo que para otros el trompo o la cometa. Qué gran progreso en los entretenimientos de la niñez. Cuando uno piensa que aquellos mismos nenes, si hubieran vivido en edades remotas, se habrían pasado el tiempo diciendo toda suerte de boberías. Todos los dineros que su papá le daba, dejábanlos Juanito en casa de Paily Palire, a cuenta de los libros que iba tomando. Refiere Villalonga que un día fue Barbarita reventando de gozo y orgullo la librería, y después de saldar los débitos del niño, dio orden de que entregaran a éste todos los mamotretos que pidiera, aunque fuesen caros y tan grandes como misales. La bondadosa y angelical señora quería poner un freno de modestia a la expresión de su vanidad maternal. Figurábase que ofendía a los demás, haciendo ver la supremacía de su hijo entre todos los hijos nacidos y por nacer. No quería tampoco profanar, haciéndolo público, aquel encanto íntimo, aquel himno de la conciencia que podemos llamar los misterios gozosos de Barbarita. Únicamente se clareaba alguna vez, soltando como al descuido estas entrecortadas razones. ¡Ay, qué chico! ¡Cuánto lee! Yo digo que esas cabezas tienen algo, sí señor, que no tienen las demás. En fin, más vale que lo dé por ahí. Concluido Santa Cruz, la carrera de Derecho y su añadidura de la Filosofía y Letras, sus papás eran muy ricos y no querían que el niño fuese comerciante, ni había para qué, pues ellos tampoco lo eran ya. Apenas terminados los estudios académicos, verificóse en Juanito un nuevo cambiazo, una segunda crisis de crecimiento, de esas que marcan el misterioso paso o transición de edades en el desarrollo individual. Perdió bruscamente la afición a aquellas furiosas broncas oratorias por un más o menos en cualquier punto de filosofía o de historia. Empezó a creer ridículos los sofocones que se había tomado por probar que en las civilizaciones de Oriente el poder de las castas sacerdotales era un poquito más limitado que el de los reyes. Contra la opinión de Gustavito Tellería, el cual sostenía, dando puñetazos sobre la mesa, que lo era un poquitín menos, dio también en pensar que maldito lo que le importaba que la conciencia fuera la intimidad total del ser racional consigo mismo, o bien otra cosa semejante, como quiera probar, hinchándose de convicción airada, Joaquincito Pez. No tardó, pues, en aflojar la cuerda a la manía de las lecturas hasta llegar a no leer absolutamente nada. Barbarita creía de buena fe que su hijo no leía ya porque había agotado el pozo de la ciencia. Tenía Juanito entonces 24 años. Le conocí un día en casa de Federico Cimarra, en un almuerzo que éste dio a sus amigos. Se me ha olvidado la fecha exacta, pero debió de ser esta hacia el 69, porque recuerdo que se habló mucho de Figueroa, de la capitación y el derribo de la torre de la iglesia de Santa Cruz. Era el hijo de don Baldomero, muy bien parecido y además muy simpático, de estos hombres que se recomiendan con su figura antes de cautivar con su trato, de estos que en una hora de conversación ganan más amigos que otros repartiendo favores positivos.
por lo bien que decía las cosas y la gracia de sus juicios, aparentaba saber más de lo que sabía, y en su boca las paradojas eran más bonitas que las verdades. Vestía con elegancia y tenía tan buena educación que se le perdonaba fácilmente el hablar demasiado. Su instrucción y su ingenio agudísimos le hacían descollar sobre todos los demás mozos de la partida, y aunque a primera vista tenía cierta semejanza con Joaquinito Pez, tratándole se echaba de ver entre ambos profundas diferencias, pues el chico de Pez, por su ligereza de carácter y la garrulería de su entendimiento, era un verdadero otarati. Barbarita estaba loca con su hijo, mas era tan discreta y delicada que no se atrevía a elogiarle delante de sus amigas, sospechando que todas las demás señoras habían de tener celos de ella. Si esta pasión de madre daba a Barbarita inefables alegrías, también era causa de zozobras y cavilaciones. Temía que Dios le castigase por su orgullo, temía que el adorado hijo enfermara de la noche a la mañana y se muriera como tantos otros de menos mérito físico y moral, porque no había que pensar que el mérito fuera una inmunidad. Al contrario, los más brutos, los más feos, los más perversos son los que se hartan de vivir, y parece que la misma muerte no quiere nada con ellos. Del tormento que estas ideas daban a su alma se defendía Barbarita con su ardiente fe religiosa. Mientras oraba, una voz interior susurró dulcísimo como chismes traídos por el ángel de la guarda. Le decía que su hijo no moriría antes que ella. Los cuidados que al chico prodigaba eran esmeradísimos, pero no tenía aquella buena señora las tonterías dengosas de algunas madres, que hacen de su cariño una manía insoportable para los que la presencian y corruptora para las criaturas que son objeto de él. No trataba a su hijo con mimo. Su ternura sabía ser inteligente y revestirse a veces de severidad dulce. ¿Y por qué le llamaba a todo el mundo y le llamaba todavía casi unánimemente Juanito Santa Cruz? Eso sí que no lo sé. Hay en Madrid muchos casos de esta aplicación del diminutivo o de la fórmula familiar del nombre, aun tratándose de personas que han entrado en la madurez de la vida. Hasta hace pocos años al autor 100 veces ilustre de Pepita Jiménez le llamaban sus amigos, y los que no lo eran, Juanito Valera. En la sociedad madrileña, la más amena del mundo porque ha sabido combinar la cortesía con la confianza, hay algunos Pepes, Manolitos y Pacos que, aun después de haber conquistado la celebridad por diferentes conceptos, continúan nombrando con esta familiaridad la democrática que demuestra la llaneza castiza del carácter español. El origen de esto habrá que buscarlo quizás en ternuras domésticas o en hábitos de servidumbre que trascienden sin saber cómo la vida social. En algunas personas puede relacionarse el diminutivo con el sino. Hay, efectivamente, Manueles que nacieron predestinados para ser Manolos toda su vida. Sea lo que quiera, al venturado hijo de don Baldomero Santa Cruz y de doña Bárbara Arnáiz le llamaban Juanito, y Juanito le dicen y le dirán quizás hasta que las canas de él y la muerte de los que le conocieron niño vayan alterando poco a poco la campechana costumbre.
Conocida la persona y sus felices circunstancias, se comprenderá fácilmente la dirección que tomaron las ideas del joven. Santa Cruz, al verse en las puertas del mundo con tantas probabilidades de éxito, ni extrañará nadie que un chico guapo, poseedor del arte de agradar y del arte de vestir, hijo de único de padres ricos, inteligente, instruido, de frase seductora en la conversación, pronto en las respuestas, agudo y ocurrente en los juicios, un chico, en fin, al cual se le podría poner el rótulo social de brillante, considerará ocioso, hasta ridículo, el meterse a averiguar si hubo o no un idioma único primitivo, si el Egipto fue una colonia pragmática, si la China es absolutamente independiente de tal o cual civilización asiática, con otras cosas que años atrás le quitaban el sueño, pero que ya le tenían sin cuidado, mayormente si pensaba que lo que él no averiguase, otro lo averiguaría. Y por último, decía, pongamos que no se averigüe nunca, y que el mundo tangible y gustable le seducía más que los incompletos conocimientos de vida que se vislumbran en el fugaz resplendor de las ideas sacadas a la fuerza, chispas obtenidas en nuestro cerebro por la percusión de la voluntad, que es lo que constituye el estudio. Juanito acabó por dedicarse a sí mismo, por declararse a sí mismo que más sabe el que vive sin querer saber que el que quiere saber sin vivir, o sea, aprendiendo en los libros y en las aulas. Vivir es relacionarse, gozar y padecer, desear, aborrecer y amar. La lectura es vida artificial y prestada, el usufructo mediante una función cerebral de las ideas y sensaciones ajenas, la adquisición de los tesoros de la verdad humana por compra o por estafa, no por el trabajo. No paraban aquí las filosofías de Juanito, y hacía una comparación que no carece de exactitud. Decía que entre estas dos maneras de vivir observaba él la diferencia que hay entre comerse una chuleta y que le vengan a contar a uno cómo y cuándo se la ha comido otro, haciendo el cuento muy a lo vivo, se entiende, y describiendo la cara que ponía, el gusto que le daba la masticación, la gana con que tragaba y el reposo con que digería. Bueno, pues aquí se acabó. Es el capítulo 1, Fortunata y Jacinta, parte primera, de Benito Pérez Galdós, de la página wikisource.org. Pues nada, lo dejo aquí, espero que les ayude. Muchas gracias por estar ahí. Besitos, cuídense mucho y hasta un próximo vídeo.